En lo alto de las montañas, alejado de todo contacto con el mundo, existe un pueblo olvidado por el tiempo. Hace muchos años, una extraña epidemia lo arrasó, llevándose a todos sus habitantes, todos, menos uno. Hoy, un grupo de excursionistas decide adentrarse en este lugar desolado, sin saber que lo que los espera es mucho más que ruinas. El último habitante, un hombre marcado por el paso de los años y por un terrible secreto, guarda una historia tan oscura que nadie que la haya escuchado ha vuelto a ser el mismo. ¿Qué ocurrió en este pueblo? ¿Y por qué Elías, el único sobreviviente, sigue atrapado en este infierno de soledad y terror? Hoy, te invitamos a descubrir la verdad detrás de El último habitante. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una advertencia. El sol se oculta lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Un grupo de 5 excursionistas avanza a pie por un estrecho sendero que serpentea entre los árboles, cada paso resonando en el silencio absoluto del lugar. La leyenda del pueblo abandonado en lo alto de las montañas ha llegado a sus oídos por casualidad, como una historia contada en voz baja en algún café polvoriento. Se hablaba de una epidemia devastadora que había arrasado con todo a su paso, dejando solo ecos de un pasado olvidado. Nadie sabía qué había ocurrido realmente, y eso los había atraído. El camino se estrecha más conforme avanzan, y la niebla empieza a envolver el paisaje. A pesar de que la distancia hasta el pueblo no es mucha, el aire frío y pesado parece ralentizar cada uno de sus movimientos. A lo lejos, pueden ver las primeras sombras de las casas desmoronadas. Sus techos hundidos, ventanas rotas y puertas caídas parecen susurrar historias perdidas a través del viento que se cuela entre las grietas. Al llegar, los árboles desaparecen, dejando paso a un paisaje desolado de ruinas grises y calles vacías. El pueblo está en ruinas, pero lo más perturbador es la sensación de que nunca fue realmente abandonado. Nadie lo habita, pero todo parece estar suspendido en el tiempo, como si la vida hubiera sido arrancada repentinamente. El grupo se detiene a observar el panorama desde el borde de la plaza central. Los edificios están cubiertos de musgo, las fachadas desmoronadas por el paso del tiempo y el olvido. Sin embargo, no se oye ni un solo animal. Ni el canto de un ave, ni el crujido de una rama. Solo el silencio. Este lugar no tiene vida, murmura Sara, la más joven del grupo, mientras se agacha a examinar una vieja tienda que parece haber sido abandonada de la noche a la mañana. Un estante vacío se asoma por la ventana rota, cubierto por una capa gruesa de polvo. La quietud es tan espesa que casi puede sentirse sobre la piel. Aunque nadie lo diga en voz alta, todos sienten lo mismo, hay algo extraño en el aire, algo que no pertenece aquí. Vamos a recorrer un poco más, dice Daniel, el líder del grupo, tratando de mantener el ánimo. No vinimos hasta aquí para quedarnos mirando las ruinas. Los demás asienten con cierto recelo. No tienen miedo, pero la sensación de incomodidad crece a medida que avanzan. Deciden adentrarse en las calles estrechas y explorar las casas cercanas. Hay una extraña fascinación que los impulsa, algo más allá de la curiosidad que los llama hacia lo desconocido. De repente, un sonido leve, casi imperceptible, corta el aire, un crujido. Como si algo se moviera entre las ruinas. Todos se detienen. Nadie sabe exactamente de dónde viene. Es un sonido familiar, algo como el susurro de pasos lentos sobre el polvo. Se miran entre sí, pero no hay tiempo para palabras. El grupo sigue caminando, cada vez más desconcertado por la quietud de todo a su alrededor. La primera casa que exploran es una antigua vivienda de 2 plantas. La puerta, aunque desvencijada, aún cuelga de sus bisagras, como si hubiera sido abierta a la fuerza. En su interior, el aire huele a humedad, a madera podrida, pero también hay algo más sutil, como si la casa hubiera sido sellada por un tiempo mucho más largo del que se imaginan. Todo está cubierto por una capa de polvo gris, y la única luz que entra proviene de las rendijas entre las tablas de las ventanas rotas.
En el comedor, una mesa de madera yace caída sobre el suelo, cubierta de escombros y restos de objetos rotos. Sin embargo, lo que más llama la atención es una foto enmarcada que queda a la vista, colgada de una pared a medio caer. En ella, una familia sonríe frente a lo que parece ser la misma casa, antes de que todo se desmoronara. La imagen está amarillenta, pero aún legible. El grupo observa en silencio, como si la foto pudiera revelar secretos que no están listos para escuchar. ¿Quiénes serán?, pregunta Marta, mirando la foto detenidamente. Todos se agachan, observando la imagen de cerca. En sus rostros hay una mezcla de curiosidad y desasosiego. Nadie responde, pero el silencio en la habitación se vuelve aún más pesado. Mientras tanto, en el fondo de la casa, algo parece moverse. Un pequeño crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Tenemos que seguir, dice Daniel, rompiendo el silencio. Esto es solo el principio. Hay mucho más por ver aquí. Los demás lo siguen, aunque algo en sus corazones les dice que quizás están jugando con algo mucho más grande de lo que imaginan. Saben que algo no está bien, pero ninguno puede ponerle nombre a esa sensación extraña. Al salir de la casa, los excursionistas se sienten observados, como si no estuvieran solos, aunque no haya señales visibles de vida. La niebla espesa se ha deslizado aún más, envolviendo todo a su paso. Ya no hay vuelta atrás. Algo los ha atraído a este pueblo, y a medida que avanzan por las calles vacías, saben que no serán los mismos al salir de allí. La sensación de que algo los acecha desde las sombras crece cada vez más, pero ninguno de ellos está dispuesto a dar marcha atrás. El sonido de algo quebrándose les llega a los oídos. Una puerta que se cierra suavemente en alguna de las casas cercanas. Todos se giran, pero no ven nada. ¿Fue el viento? ¿O alguien más sigue en el pueblo? La incertidumbre crece, pero hay algo más en el aire, algo que les dice que no deben dejar de investigar. Mientras avanzan, el sol se oculta por completo, dejando que la oscuridad se apodere de todo. El grupo se adentra aún más en las ruinas, y sin saberlo, ya están demasiado cerca de la respuesta a las preguntas que los trajeron hasta aquí. Algo los observa desde las sombras, y lo peor es que, al parecer, los está esperando. El grupo avanza por las calles desmoronadas del pueblo, ahora envuelto en una niebla densa que se filtra entre las ruinas. Aunque el aire está frío, una extraña sensación de calor les recorre la piel, como si algo cercano estuviera a punto de manifestarse. Mientras recorren una calle lateral, notan una pequeña casa apartada de las demás, al final de un callejón cubierto de maleza. Es la única que parece estar algo más intacta, con las ventanas tapadas por cortinas desteñidas pero aún colgadas. La puerta está entreabierta, y de ella escapa una tenue luz anaranjada, como si alguien estuviera en su interior. ¿Deberíamos entrar?, pregunta Marta, con una mezcla de curiosidad y aprensión. El grupo duda por un momento. Nadie ha visto señales de vida en todo el pueblo, y la idea de que haya alguien más en este lugar desolado los desconcierta. Sin embargo, la intrigante sensación de que están siendo observados los impulsa a acercarse. Sin hacer ruido, cruzan el umbral de la puerta, que cruje levemente al ser empujada. Dentro, la casa está extrañamente ordenada, con muebles viejos cubiertos por sábanas blancas y el olor a madera envejecida llenando el aire. La luz viene de una lámpara débil que ilumina el rincón donde un hombre de rostro curtido y cabello canoso está sentado, aparentemente tallando algo en madera. Sus manos, aunque temblorosas, se mueven con precisión. Al oír la entrada de los excursionistas, levanta la vista y los observa fijamente. ¿Puedo ayudarlos?, pregunta el hombre con una voz rasposa pero serena, como si no le sorprendiera que llegaran. En su mirada hay algo inquietante, algo que no logran descifrar, pero no hay hostilidad en su tono. Soy Elías, dice sin más, como si ya supiera que se encuentran en su casa. Sus ojos, sin embargo, reflejan una carga emocional profunda, un sufrimiento callado que lo hace parecer mucho mayor de lo que realmente es.
Somos excursionistas, responde Daniel, intentando mantener la calma ante la extraña calma del hombre. Venimos a conocer el pueblo. Hemos oído hablar de la epidemia que arrasó con todo. Nos preguntábamos si nos podía contar algo más sobre lo que ocurrió. Elías permanece en silencio por un momento, como si las palabras le costaran. Su mirada se desvía hacia el suelo, y el ambiente se tensa por unos segundos. Soy el último, dice finalmente, con un suspiro que parece arrastrar consigo años de dolor. El último de los que quedamos aquí. El último sobreviviente. Su voz se quiebra brevemente al pronunciar esas palabras. Los excursionistas se miran entre sí y la atmósfera en la habitación cambia. La sensación de incomodidad se vuelve palpable y el silencio que sigue es aún más pesado que el anterior. Elías se levanta lentamente y se acerca a la ventana, como si buscara algo más allá de la niebla. Sus ojos parecen vacíos, como si estuviera mirando algo que solo él puede ver. Este pueblo estaba lleno de vida, de risas, de amor, dice sin volverse hacia ellos. Pero todo se fue, todo se deshizo. Y yo, fui el único que no pude salvar. Su voz, aunque baja, está cargada de desesperación, como si estuviera tratando de desahogarse de algo que ha estado cargando durante años. ¿Qué pasó exactamente? ¿La epidemia fue natural?, pregunta Sara, que no puede evitar sentir una creciente curiosidad. Elías gira lentamente hacia ella, su rostro reflejando una angustia que lo consume. No, no fue algo natural, responde en voz baja. Fue algo que nosotros mismos desatamos, algo que jamás debió haber sido tocado. Su mirada se oscurece mientras pronuncia esas palabras y un escalofrío recorre la espina dorsal de los excursionistas. Hay algo en su tono que les da la sensación de que la verdad detrás de la tragedia es mucho más aterradora de lo que habían imaginado. ¿Qué quiere decir con eso?, insiste Daniel, pero Elías parece vacilar antes de responder. Los ancianos del pueblo, realizamos un pacto, un trato con algo antiguo, dice, su voz temblando levemente. Pensamos que si lo hacíamos, las cosechas serían buenas, la salud florecería, pero lo que trajimos no era algo que pudiéramos controlar. La epidemia fue la consecuencia de ese pacto. Y al final, yo fui el único que quedó. Pero no fue solo la enfermedad lo que nos destruyó. Su voz se apaga y la habitación se llena de un silencio profundo. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué quedaste?, pregunta Marta, incapaz de comprender cómo alguien puede sobrevivir a algo tan terrible. Elías se queda quieto por un momento, mirando al grupo como si estuviera evaluando si contarles la verdad completa. Finalmente, con un suspiro profundo, responde, porque fui yo quien lo desató. Y como el que rompió el acuerdo, tuve que quedarme para velar por el castigo. Los excursionistas se sienten como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Hay algo oscuro en la historia de Elías, algo que no logran entender completamente, pero que intuyen que no deberían. Elías parece querer decir más, pero sus palabras se desvanecen en la quietud de la casa. La tensión crece, y la sensación de que algo está observando desde las sombras, desde lo más profundo de la casa, se hace cada vez más fuerte. Finalmente, Elías se vuelve hacia ellos, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y miedo. No deberían estar aquí, dice, casi en un susurro. Este lugar ya está marcado, y ahora, ustedes también lo están. Con esas palabras, la atmósfera en la habitación cambia una vez más. La sensación de inquietud se convierte en algo mucho más real, algo tangible. Sin decir nada más, Elías se vuelve hacia la ventana, como si los excursionistas ya no estuvieran allí, y el grupo, aunque lleno de preguntas, sabe que algo mucho más grande y oscuro acecha en las sombras de este pueblo olvidado. El aire se vuelve aún más pesado, y el grupo siente que algo los está esperando en la oscuridad. Lo peor está por venir. Elías permanece en pie, mirando hacia el horizonte a través de la ventana, con la cabeza inclinada como si las sombras del pasado estuvieran susurrándole al oído.
Los excursionistas, aún paralizados por sus palabras, no saben cómo reaccionar. El ambiente en la habitación ha cambiado sutilmente. La luz de la lámpara parpadea por un instante, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, y un escalofrío recorre la espalda de cada uno de ellos. Hay algo en el aire, algo que se siente más pesado, más presente. Como si todo alrededor de ellos estuviera respirando. ¿Qué pasó exactamente, Elías?, pregunta Daniel con voz temblorosa, rompiendo el silencio que se ha instalado. Elías se vuelve lentamente hacia él, su rostro envejecido pero aún marcado por la angustia. La epidemia no fue lo que creen, dice con tono grave, como si las palabras le costaran trabajo. No fue un simple virus que mató a todos. Fue mucho más oscuro. El hombre da unos pasos hacia el centro de la sala y se detiene, mirando a cada uno de los excursionistas, como si evaluara cuánto de la verdad podrían soportar. Al principio, todo parecía normal, continúa, con los ojos vidriosos, como si intentara regresar a aquellos días lejanos. El pueblo era próspero, lleno de vida. La gente vivía tranquila, hasta que las primeras señales comenzaron a aparecer, pesadillas colectivas, rumores sobre visiones extrañas, y luego, las desapariciones. La gente empezaba a morir sin razón aparente, pero lo peor fue cuando el silencio comenzó. Elías hace una pausa, y el grupo lo observa atentamente. En ese momento, el viento fuera de la casa parece cambiar, y un suave murmullo llega hasta sus oídos, como si el aire mismo estuviera hablando. Los excursionistas se miran desconcertados, pero Elías no parece notarlo. El silencio, repite, es lo que realmente nos asoló. La gente dejó de hablar. Dejó de salir de sus casas. Se encerraron, se aislaron. Y cuando fui a ver a mis vecinos, solo encontré cuerpos. Su voz se quiebra, pero no deja que el dolor lo detenga. No quedaba ni uno vivo. Todos muertos. Todos, excepto yo. Un estremecimiento recorre la sala. El grupo siente una presión creciente en el aire, como si alguien estuviera respirando en su cuello. En ese momento, un susurro suave, casi imperceptible, se oye a través de la casa. No es el viento. Es una voz lejana, arrastrada por la niebla. ¿Lo oyeron?, pregunta Marta, mirando a su alrededor. Todos se quedan en silencio. El susurro se repite, pero esta vez, más claro, ayúdanos. Elías frunce el ceño, como si el sonido no lo sorprendiera. Es normal, dice sin mirar al grupo, los ecos del pasado, todavía están aquí. El silencio que sigue a sus palabras es profundo. Los excursionistas sienten un peso en el pecho, como si la casa estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. La temperatura ha bajado, y el aire parece espeso, denso, como si las paredes mismas estuvieran observándolos. ¿Qué quieres decir con los ecos del pasado?, pregunta Daniel, apenas logrando mantener la calma. Elías suspira y se acerca a un estante donde hay varios objetos antiguos cubiertos de polvo. La maldición que cayó sobre este pueblo no se llevó solo las vidas de los habitantes. Algo peor ocurrió, dice, sacando una pequeña caja de madera. Lo que liberaron los ancianos, no era un mal que pudieras ver o tocar. Era algo mucho más antiguo, algo que se alimenta del miedo y del sufrimiento. Lo sellaron con sacrificios, pero no fue suficiente. Mientras Elías habla, las luces de la lámpara parpadean de nuevo, y una sombra se desliza rápidamente por la pared de la casa. Nadie dice nada, pero todos lo han visto. Un movimiento rápido, algo que parece desvanecerse en la oscuridad. Elías no parece perturbarse por la presencia que los rodea, pero el grupo se siente cada vez más incómodo. Los susurros aumentan de volumen, ahora acompañados de extrañas risas y murmullos, como si toda la casa estuviera llena de voces lejanas. ¿Qué está pasando?, pregunta Sara, visiblemente asustada. Eso no puede ser normal.
Elías se acerca lentamente a ellos, y aunque su rostro sigue reflejando tristeza, sus ojos brillan con un destello de algo más, conocimiento, desesperación y miedo. El mal nunca se fue, dice con voz baja. Está esperando, acechando en la oscuridad. Lo que los ancianos sellaron con sus pactos y sacrificios, ahora está libre. Y se alimenta del miedo. El miedo de los vivos. El miedo de los que vinieron a este lugar. La casa comienza a crujir, y una puerta en el pasillo se cierra violentamente, aunque no hay viento. Elías se da vuelta, y por un momento parece como si todo el pueblo estuviera vivo, observando desde las sombras. El mal está atrapado en esta casa, en este pueblo. Nadie ha podido irse, ni yo, ni ellos. Están aquí, esperando, resonando en los ecos del pasado, dice, su voz casi un susurro. Los excursionistas sienten que la presión sobre sus cuerpos aumenta. El aire es más denso, más frío. A través de la ventana rota, la niebla parece estar entrando en la casa, deslizándose lentamente como dedos invisibles que los tocan. Es solo una cuestión de tiempo, dice Elías con una mirada vacía. Ustedes también lo despertaron. La atmósfera se vuelve insoportable, y todos los miembros del grupo sienten como una presencia inexplicable los rodea. Las sombras parecen moverse más rápidamente ahora, y los susurros crecen, mezclándose con risas apagadas y llantos distantes. Las paredes parecen cerrarse a su alrededor. No hay forma de saber si lo que ven es real o si su mente está jugando con ellos. Solo una cosa está clara, están atrapados en el mismo ciclo que aquellos que vivieron aquí antes. El pueblo ya no está vacío, susurra Elías, con una voz que apenas es audible por encima del ruido creciente. Ya nunca lo estará. Y mientras esas palabras se quedan flotando en el aire, el grupo siente que el mal ya ha comenzado a despertar de nuevo. La noche cae lentamente sobre el pueblo olvidado, arrastrando consigo una oscuridad que parece devorarlo todo. El viento, antes tenue, comienza a soplar con fuerza, llevando consigo una espesa niebla que cubre las calles y los edificios como un manto opresivo. Los árboles ya no se distinguen, y la silueta de las ruinas parece desvanecerse a medida que el espesor de la niebla lo envuelve todo. La sensación de aislamiento se intensifica, y el aire se vuelve cada vez más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados en solo minutos. Tenemos que salir de aquí, dice Daniel con voz firme, pero su tono revela la ansiedad que crece en su interior. Vamos hacia el sendero por donde vinimos. Tal vez podamos volver al campamento. Los excursionistas asienten, aunque el peso de la inquietud se asienta sobre ellos como una niebla pesada. Deciden caminar en grupo, buscando el camino de regreso, pero algo en el aire parece alterar su sentido de dirección. La niebla los rodea y borra todo rastro familiar de las calles que antes habían recorrido. El pueblo se ha transformado en un laberinto impenetrable. A medida que avanzan, las sombras parecen moverse por su cuenta, al borde de su visión. A veces son figuras indistintas que se deslizan rápidamente entre los edificios en ruinas, otras veces, son sombras tan oscuras que parecen tragarse la luz que emite la lámpara. Sara, la más nerviosa del grupo, se detiene un instante al ver una figura encapuchada en la esquina de una calle. ¿Vieron eso?, pregunta, con la voz quebrada. ¿Qué era eso? Es solo la niebla, responde Daniel, intentando calmarla, aunque él mismo no puede dejar de mirar a su alrededor con desconfianza. La niebla se ha espesado tanto que parece que están caminando en un sueño sombrío, uno que no pueden controlar. No hay sonidos de animales, ni el canto lejano de aves nocturnas, solo el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas y escombros. El silencio es absoluto, excepto por sus respiraciones entrecortadas. Pero la sensación de ser observados persiste, como una presión invisible sobre sus hombros. Cada vez que miran hacia atrás, las sombras parecen acercarse, pero cuando giran completamente, no hay nada. A medida que avanzan más, las calles parecen cada vez más desconocidas. Los edificios se retuercen en ángulos extraños,
Las calles se bifurcan en callejones que no recuerdan haber visto antes. El pueblo parece haberse transformado ante sus ojos, como si estuviera vivo, cambiando y adaptándose para mantenerlos dentro. Esto no tiene sentido, murmura Marta, al darse cuenta de que el lugar parece haber cambiado por completo. Deberíamos haber llegado al borde del pueblo por ahora, pero todo está igual. El miedo comienza a calar hondo en ellos. La niebla, ahora espesa y densa, no solo los rodea, sino que parece invadir su espacio personal, como si tuviera una presencia propia, como si la niebla misma estuviera consciente de su existencia y quisiera atraparlos. Vamos, sigan caminando, ordena Daniel, su tono ahora más urgente. No podemos quedarnos aquí. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, cada paso que dan los lleva más lejos de su objetivo. Los edificios parecen doblarse hacia ellos, las sombras crecen y se alargan, formando figuras indistintas que se mueven lentamente, como si fueran conscientes de su presencia. El viento sopla más fuerte, y con él llegan extraños murmullos, como si cientos de voces susurraran palabras incomprensibles a través de la niebla. De repente, una de las sombras se detiene frente a ellos, y todos se quedan petrificados al verla. Una figura alta, delgada, completamente encapuchada, se erige en el umbral de una casa en ruinas. Sus ojos, dos puntos oscuros en su rostro cubierto, los observan fijamente. Nadie se atreve a moverse. Los murmullos que venían del viento se hacen más fuertes, como si la figura misma los estuviera llamando. «Corran», grita Sara, y su grito corta el aire gélido, pero parece ser el catalizador de algo mucho peor. En ese instante, la niebla parece volverse más densa, más opresiva. Las sombras que antes se desplazaban lentamente ahora se mueven con rapidez, deslizándose hacia ellos desde todas las direcciones. El grupo se dispersa, corriendo en diferentes direcciones, sin saber exactamente a dónde van, solo buscando una salida de la niebla que los rodea. El suelo parece moverse bajo sus pies, como si el terreno mismo estuviera cambiando, absorbiéndolos, dificultando cada paso. Las sombras se convierten en figuras humanas, bajas y altas, alargadas y desfiguradas, todo parece irreal. Las voces en el aire se vuelven más claras, pero no son palabras de consuelo. Son gritos de desesperación, susurros de almas perdidas, que los rodean y los llaman por sus nombres. ¿Qué está pasando?, grita Marta, buscando a los demás, pero la niebla ha cubierto a todo el grupo, separándolos. Ahora, no puede ver más allá de unos pocos metros. El miedo se apodera de ella como una ola gigante, y su respiración se vuelve más errática. Cada paso que da parece llevarla más lejos de la realidad. De repente, siente que algo se mueve detrás de ella, algo frío y pesado. El pánico la consume, y comienza a correr sin rumbo fijo, escuchando el sonido de sus propios pasos y los susurros que se intensifican a medida que avanza. La niebla la envuelve por completo, cegándola. Al dar un giro rápido, una sombra se cruza frente a ella, y su corazón casi se detiene. En medio de la oscuridad y la niebla, un grito atraviesa el aire. Es Sara, la cual está atrapada entre las sombras, incapaz de moverse. Al escuchar su voz, los otros miembros del grupo intentan reunirse, pero la niebla los confunde, los desorienta aún más. Cada vez que creen encontrar el camino de vuelta, se dan cuenta de que están caminando en círculos, atrapados en el mismo lugar. El miedo ha calado profundamente en sus corazones. La sensación de que algo los observa se intensifica, y las sombras parecen acercarse con una fuerza cada vez mayor. El grupo está atrapado. Y mientras la niebla sigue creciendo, saben que la oscuridad no los soltará tan fácilmente. El grupo, aún respirando agitadamente por la reciente huida de las sombras y la niebla, se encuentra ahora frente a una de las casas más deterioradas del pueblo. La puerta está entreabierta, y un extraño resplandor se filtra a través de las grietas de las paredes. Nadie se atreve a hablar. El aire sigue cargado, denso con la sensación de algo que no se ve, pero se siente. Un peligro latente que acecha desde las sombras.
A pesar del miedo que se ha apoderado de todos, la curiosidad les impulsa a seguir adelante. La casa parece una de las pocas que todavía está parcialmente en pie, y sienten que allí podrían encontrar respuestas o, al menos, algo que los guíe fuera de ese lugar maldito. Al entrar, el suelo cruje bajo sus pies, y el olor a humedad y descomposición llena el aire. Los muebles rotos y las paredes cubiertas de moho parecen hablar de la desolación que arrasó con el pueblo. Sin embargo, lo que llama su atención es un objeto en particular. Un gran espejo antiguo, colocado en una pared medio derrumbada. La superficie está cubierta de una capa espesa de polvo, y las orillas doradas del marco han perdido su brillo. Pese a la decadencia que lo rodea, el espejo parece seguir siendo el centro de atención en la habitación, como si algo en él todavía tuviera poder. ¿Qué es eso?, murmura Marta, señalando el espejo con voz temblorosa. Sus ojos se agrandan al mirar la pieza. Algo en su reflejo parece fuera de lugar. No es solo el polvo o el envejecimiento del marco lo que la desconcierta. Es algo más, algo inquietante en la forma en que refleja el entorno. Vamos a verlo más de cerca, dice Daniel, tratando de romper el silencio tenso. Se acerca al espejo, y los demás lo siguen, sin decir palabra. Al acercarse, cada uno de ellos observa el reflejo con mayor detalle. Pero hay algo extraño, aunque la habitación es sombría, la luz que emite el espejo parece más brillante, más intensa. Un brillo antinatural que no se corresponde con la luz que entra por las grietas de las paredes. Lo extraño no es solo la luz, sino que cada uno de ellos, al mirar al espejo, ve algo diferente. Daniel observa su reflejo, pero ve algo que no espera, una sombra, de pie detrás de él, casi invisible para el ojo humano, pero claramente presente en el espejo. La sombra parece moverse de manera independiente, como si no estuviera conectada a su reflejo. En un principio, cree que es su imaginación, pero al mirarse más detenidamente, se da cuenta de que la sombra lo sigue, pero no con el mismo movimiento exacto que él hace. ¿Lo ven?, pregunta Daniel, girándose hacia el grupo, su voz llena de nerviosismo. Algo se mueve en el espejo. Pero no está conmigo. Elías, que había permanecido en silencio desde que entraron, se acerca lentamente al espejo, como si estuviera siendo atraído por algo. Su mirada fija en su reflejo se torna distante, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los demás pueden percibir. No deberían haber tocado esto, dice finalmente, con un tono que denota un miedo profundo. Este espejo, no solo refleja lo que está frente a él. Refleja lo que no se debe ver. Marta, sintiendo una creciente incomodidad, observa su propio reflejo con más atención. Al principio, ve su rostro, pero pronto nota que algo cambia en la imagen, sus ojos en el espejo se oscurecen, como si se estuvieran llenando de sombras, hasta que su reflejo sonríe, una sonrisa grotesca y distorsionada, algo que no es propio de ella. Se aparta rápidamente, jadeando, su respiración agitada. No puede ser, susurra, sin creer lo que acaba de ver. Sara, por su parte, se asoma al espejo, observando detenidamente, y lo que ve la deja completamente petrificada. En su reflejo, no está sola. Hay una figura a su lado, una figura extraña que no se encuentra en la habitación real. La figura, borrosa y distorsionada, parece estar observándola con una mirada vacía, desprovista de vida. La figura mueve lentamente la cabeza hacia ella, y por un momento, la figura sonríe, una sonrisa vacía y sin emoción. El terror se apodera de Sara, quien retrocede bruscamente, tropezando con el suelo, sus ojos buscando frenéticamente a los demás. Es imposible, exclama, sin poder entender lo que está sucediendo. Algo en el espejo está tomando vida. Sus palabras hacen eco en la habitación, pero la respuesta que recibe es un silencio inquietante. Elías parece vacilar, como si hubiera algo en la habitación que lo estuviera frenando. Mira a cada uno de los excursionistas con desesperación. El espejo fue una de las primeras cosas que los antiguos trajeron de aquel lugar, de las montañas.
Los antiguos sabían lo que contenía. Sabían que no solo reflejaba lo visible, sino también lo oculto, lo que estaba más allá de lo que podemos entender. Es una ventana a algo mucho peor. La atmósfera en la habitación se vuelve insoportable. La oscuridad que rodea a los excursionistas parece crecer. Cada uno de ellos, en sus reflejos, empieza a ver algo diferente, una sombra que se mueve por detrás de ellos, una figura que les sonríe, una imagen que cambia lentamente, convirtiéndose en algo distorsionado, en algo que no debería estar allí. Cada uno comienza a sentirse más aislado, como si la imagen en el espejo no fuera la misma que la que ven los demás. La tensión aumenta. Marta siente que su reflejo se está volviendo más agresivo, que su propia imagen en el espejo se está separando de ella, desobedeciendo sus movimientos, mirando en direcciones que ella misma no ha tomado. Un sudor frío recorre su frente mientras siente que la imagen está tomando vida propia. Elías, con la cara pálida, finalmente toma un paso hacia atrás. «Espera», dice, su voz temblando por la primera vez. Este espejo debe ser destruido, antes de que lo que está dentro de él se libere. Pero antes de que pueda continuar, un grito desgarrador se oye desde la habitación. Todos giran hacia la fuente del sonido. Unos de los excursionistas, al observar el espejo una vez más, ve cómo sus propios reflejos comienzan a retorcerse, tomar vida propia, acercándose a ellos con cada vez más violencia. La habitación parece temblar y la presión sobre ellos aumenta. Nadie sabe si lo que ven es la realidad, si lo que sienten es solo el comienzo de algo mucho peor. Lo que queda claro es que el espejo ha comenzado a consumirlos, poco a poco, reflejando algo que no debería estar allí, y lo peor es que no hay forma de escapar de ello. El frío se hace más intenso a medida que Elías se aleja del espejo, sus manos temblorosas abrazándose a sí mismo, como si intentara encontrar alguna protección contra la creciente oscuridad que los rodea. Sus ojos, normalmente apagados y vacíos, ahora brillan con una mezcla de miedo y arrepentimiento. El aire en la habitación se ha vuelto denso, cargado de una presión palpable. Nadie habla. Los recuerdos del espejo y de las extrañas imágenes que han visto siguen frescos en sus mentes, pero es Elías quien, al final, rompe el silencio con una voz grave, casi quebrada. «Ustedes no lo entienden», dice, mirando al grupo con una intensidad que ninguno de ellos había notado antes. Este pueblo no fue destruido por una epidemia común. La peste, el sufrimiento, fue el resultado de un pacto ancestral, algo mucho más antiguo y más oscuro que cualquier maldito virus. Todo lo que ven aquí, todas estas ruinas, el sufrimiento que han presenciado, es el precio que se pagó por intentar desafiar a las fuerzas que gobernaban este lugar. Elías se acerca lentamente a la ventana rota, mirando al exterior, como si viera algo más allá de lo que la vista humana podría comprender. La niebla parece haberse espesado aún más, como si estuviera escuchando las palabras del hombre. El silencio es absoluto, interrumpido solo por el susurro de los vientos. Fue hace generaciones, continúa Elías, su voz ahora más profunda y sombría. El pueblo vivía en paz, próspero, hasta que decidieron recurrir a lo prohibido. El pacto fue sellado con la fuerza más oscura que pueda existir, un ser antiguo que les prometió prosperidad eterna, a cambio de algo mucho más valioso, una vida humana, un sacrificio puro. Pero el sacrificio fue un fracaso. Algo salió mal, y lo que debería haber sido una ofrenda se convirtió en una maldición. Los excursionistas, temblando, se agrupan más cerca, aunque el temor los mantiene alejados de Elías. Sus ojos se encuentran con los de él, buscando respuestas, pero la atmósfera es tan pesada que parece imposible respirar. Daniel, sin poder evitarlo, pregunta con voz temblorosa, ¿un sacrificio fallido? ¿Qué sucedió entonces? Elías cierra los ojos por un momento, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. El sacrificio no solo falló, sino que desató algo que nunca debía ser liberado. La fuerza oscura se levantó y comenzó a consumir todo lo que tocaba, alterando la vida misma. Los habitantes del pueblo se convirtieron en algo que no era humano.
No estaban muertos, pero tampoco vivos. Quedaron atrapados entre ambos estados, condenados a una existencia interminable, como sombras errantes, sin descanso ni paz. Y la epidemia que ustedes creen que fue la causa de todo, no fue más que el resultado de ese mal, esa plaga que no era un virus, sino el veneno de la oscuridad misma. Sara da un paso atrás, su rostro pálido, como si estuviera tratando de procesar lo que acaba de escuchar. Entonces, ¿todos esos muertos no están muertos? Son almas perdidas, atrapadas. Exactamente, responde Elías, sin mirarla. Y ustedes han llegado en el momento más crítico. Ese ser oscuro que maldijo este pueblo, que está atrapado bajo su pacto, nunca dejó de luchar por liberarse. Mi misión, lo que me mantiene aquí, es evitar que esa fuerza tome forma. A lo largo de los años, he aprendido a sellar sus puertas, a evitar que se liberen, pero lo que está ocurriendo ahora es peor de lo que imagino. Marta, incapaz de soportar más, pregunta con voz quebrada, ¿por qué no nos dijiste esto antes, Elías? ¿Por qué no nos dijiste lo que está ocurriendo aquí? Podríamos haberlo evitado. Elías, con el rostro marcado por la angustia, se da vuelta hacia ella. Lo intenté, pero ustedes no entienden. El mal que acecha este pueblo no puede ser detenido tan fácilmente. Yo soy el último de los guardianes, y mi tiempo está llegando a su fin. He mantenido la oscuridad encerrada todo este tiempo, con mi propia vida. Pero, temo que ya sea demasiado tarde. Lo que están viendo, no es solo el reflejo de un pueblo muerto. Es un aviso. El viento exterior comienza a golpear la casa con más fuerza, las ventanas tiemblan bajo su presión, y la niebla parece envolverse aún más alrededor de la casa, como si algo estuviera intentando entrar. Las sombras dentro de la habitación se alargan, sus bordes distorsionándose. Los susurros lejanos que ya habían oído antes vuelven, más fuertes, más cercanos. El aire se carga con una energía oscura, y el sonido de algo arrastrándose puede escucharse desde lo más profundo de la casa. Esto no es un simple accidente, continúa Elías, sus ojos ahora llenos de desesperación. Cada uno de ustedes está aquí por una razón, y esa razón no es un simple accidente. El espejo, las sombras, todo lo que han visto, todo lo que está sucediendo, es el resultado de algo que fue sellado. Y ahora, el mal está cerca de romper su prisión. Este pueblo ha estado esperando a que alguien abra la puerta para liberar lo que está dentro. Y esa puerta está ahora abierta. Un estremecimiento recorre el grupo. Los murmullos en el aire se vuelven más claros, más desesperados. Sara mira a su alrededor, viendo las sombras en las esquinas de la casa, moviéndose, girando, acercándose lentamente. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta se abrió?, pregunta, pero la respuesta que Elías les da es aún más aterradora de lo que imaginaban. Ustedes son la puerta, susurra Elías con voz quebrada. Lo que está dentro ya los ha marcado. El sacrificio ha comenzado de nuevo. Y si no logran sellarlo ahora, todos quedarán atrapados, como nosotros. La revelación cae sobre ellos como un peso insoportable, y la sensación de que algo terrible está por ocurrir se apodera de todos. Un grito se escucha a lo lejos, pero no es de un ser humano. Es la llamada de algo mucho más antiguo, algo que ha estado esperando en las sombras, acechando, por generaciones. Y ahora, por primera vez, sabe que está cerca. La noche había caído como un manto oscuro sobre el pueblo, y el aire se sentía denso, como si todo estuviera a punto de colapsar. Los excursionistas, después de escuchar la impactante revelación de Elías, se habían retirado a la casa donde se encontraban, buscando un refugio temporal. Pero el miedo se había asentado en sus corazones, y la atmósfera dentro de la casa estaba tan cargada de tensión que el silencio era casi insoportable. Nadie hablaba, todos temían lo que podía suceder a continuación. Sin embargo, a medida que la oscuridad se intensificaba, algo extraño comenzó a ocurrir.
Las sombras dentro de la casa parecían moverse por su cuenta, al principio de manera sutil, como si fueran simples juegos de luz, pero pronto se hicieron más evidentes. Los bordes de las paredes, los rincones de las habitaciones, empezaron a oscurecerse de manera anormal, extendiéndose hacia el centro, como si algo estuviera despertando. Marta fue la primera en notarlo. «¿Ven eso?», susurró, señalando la esquina de la habitación. Las sombras allí parecían moverse, retorcerse, como si estuvieran respirando, inhalando y exhalando con una vida propia. Al principio pensaron que era el viento o algún tipo de reflejo, pero pronto todo el grupo se dio cuenta de que no era algo natural. La sensación de que algo siniestro los rodeaba se hizo inminente. Es como si las sombras estuvieran vivas», dijo Daniel, su voz llena de incredulidad. De repente, un grito agudo y desgarrador cortó el aire, proveniente de una de las habitaciones cercanas. Todos se giraron hacia el sonido, sus corazones latiendo con fuerza. Elías, normalmente callado, se levantó de un salto, su rostro pálido como un fantasma. «No», gritó, con desesperación. «No deben salir». Pero ya era demasiado tarde. Los excursionistas corrieron hacia la puerta de la habitación de donde provenía el grito. La niebla, espesa como nunca, invadía cada rincón del pueblo, deslizándose por las grietas de las paredes, y algo en la atmósfera les indicaba que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Al entrar, la escena que encontraron fue tan aterradora como desconcertante. La figura de Sara había desaparecido sin dejar rastro. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba impregnado con una sensación de desesperación. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y la ventana estaba rota, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado hacia afuera. Sin embargo, no había señales de lucha ni huellas, solo una oscuridad abrumadora que parecía apoderarse de cada rincón del lugar. «¿Dónde está?», murmuró Marta, buscando frenéticamente en el cuarto, pero no había indicios de que Sara hubiera estado allí en absoluto. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las paredes se sacudían con una fuerza creciente, y las sombras en la habitación se alargaron, como si estuvieran ganando vida propia. Los excursionistas intentaron retroceder, pero fue entonces cuando lo comprendieron: las sombras no solo estaban en las paredes. Estaban con ellos, moviéndose, rodeándolos, como figuras etéreas que parecían estar hechas de niebla, desesperación y maldad. Elías, con el rostro lleno de terror, intentó gritar, pero su voz se ahogó en la creciente neblina que llenaba el espacio. «No pueden luchar contra ellos. No pueden escapar», exclamó, su tono lleno de desesperanza. Esas son las sombras de los que murieron en el sacrificio fallido. Son las almas atrapadas, condenadas a existir en esta niebla para siempre». Antes de que pudieran procesar sus palabras, una de las sombras se abalanzó sobre Daniel. Nadie vio cómo, pero él fue arrastrado hacia la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo desapareciendo en la niebla con un grito inhumano. El grupo, paralizado por el miedo, no tuvo tiempo para reaccionar. Las sombras se movían rápidamente, atravesando las paredes, alcanzándolos desde todas direcciones. «Corred», gritó Elías, empujando a los demás hacia la puerta. «No hay tiempo. La niebla está tomando fuerza. Si no salimos ahora, todos desapareceremos como Daniel». Pero el terror ya se había apoderado de todos. Los excursionistas comenzaron a correr a través del pueblo desmoronado, pero las sombras lo seguían. Era como si todo el pueblo estuviera en su contra. Cada paso que daban, las sombras parecían acercarse más, como si fueran parte de la niebla misma. El frío, intensificado por la sensación de que algo invisible los tocaba, los rodeaba con cada giro, cada rincón que exploraban. La niebla, más espesa que nunca, parecía tomar forma a su alrededor, y en los rincones del pueblo comenzaban a ver figuras humanas difusas, distorsionadas, que se acercaban a ellos lentamente, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas, como si quisieran gritar, pero solo emitieran un sordo murmullo. Eran los que habían sido consumidos por la oscuridad,
los muertos que nunca hallaron paz. No es real. No es real, gritó Marta, corriendo a través del pueblo, intentando convencer a su mente de que todo lo que veía era una ilusión. Pero las figuras que se deslizaban por la niebla no eran ilusiones. Estaban ahí, detrás de ellos, acercándose con cada paso. Era imposible escapar. Elías, con la respiración entrecortada, los guió a través de los pasillos del pueblo, tratando de llevarlos hacia un lugar seguro, pero la niebla había alcanzado todo el pueblo, como si el mismo aire estuviera poseído por la oscuridad. Las sombras se multiplicaban y se arrastraban a su alrededor, llevándolos cada vez más cerca de la desesperación. Finalmente, llegaron a la plaza central del pueblo, donde una gran estatua de piedra, antaño un símbolo de esperanza, ahora parecía un monumento al sufrimiento. La estatua, cubierta de musgo y rotura, parecía observarlos, y fue allí donde Elías se detuvo, mirando al grupo con una mezcla de miedo y resignación. No podemos seguir huyendo, dijo, su voz quebrada. Las sombras están por todas partes. Ya no hay salida. Nos han marcado, y lo peor está por venir. Con un sudor frío en la frente, Elías dio un paso atrás, como si estuviera esperando lo inevitable. Las sombras se alzaban a su alrededor, tomando forma, invadiendo la plaza y oscureciendo el cielo con una niebla más densa que nunca. El sacrificio, la puerta ya está abierta, susurró Elías, antes de que una sombra lo arrastrara hacia la oscuridad, dejándolos a los excursionistas completamente a merced de la fuerza que había desatado el mal en ese pueblo olvidado. Las sombras habían despertado, y no había nada que pudieran hacer para detener lo que se avecinaba. El viento gélido se colaba entre las grietas de las casas en ruinas mientras los excursionistas, al borde de la desesperación, avanzaban detrás de Elías por las calles desmoronadas del pueblo. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el crujir de las tablas viejas bajo sus pies y el susurro lejano de las sombras que seguían acechándolos. La niebla parecía cobrar vida propia, envolviéndolos y ahogando sus voces en su espesor. Los murmullos se volvieron más frecuentes, como si algo los estuviera acechando desde el interior de la niebla, pero Elías nunca se detuvo, guiándolos con firmeza hacia un destino que ya no podían evitar. Elías los condujo hacia una pequeña colina, más allá de las ruinas de las casas, donde se erguía una antigua iglesia, sus paredes agrietadas y su torre inclinada como si estuviera a punto de caer. A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más opresiva. La iglesia parecía un monumento a lo que había sido una época de fe y esperanza, pero ahora, entre sus muros rotos, solo quedaba oscuridad. Este es el lugar, dijo Elías, su voz grave y resonante, como si hablar en ese sitio le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquí, en este altar, comenzó todo. El sacrificio, el pacto que condenó a este pueblo, a todos nosotros, a una eternidad de sufrimiento. El grupo se detuvo en la entrada de la iglesia, mirando con temor la oscuridad que los esperaba dentro. La puerta de madera, roída por el tiempo, se abrió con un chirrido largo, revelando un interior sombrío, donde la luz del día apenas lograba penetrar. El aire estaba pesado, impregnado con un olor a humedad y descomposición. En el centro, sobre un altar de piedra negro, reposaba una extraña energía, algo que los excursionistas no podían ver, pero sí podían sentir, una presión en el aire, como si la misma estructura de la iglesia estuviera viva, respirando, esperando algo. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó Marta, su voz temblorosa mientras sus ojos recorrían las paredes, que aún mantenían restos de símbolos antiguos, ahora apenas legibles. Elías respiró profundamente, mirando al altar como si estuviera enfrentándose a sus propios demonios. Hace muchos años, cuando el pueblo aún prosperaba, la gente hizo un pacto con una entidad oscura, un ser que les prometió prosperidad eterna. Pero la condición era un sacrificio, uno de ellos debía morir para sellar el pacto. Un sacrificio puro, ofrecido en este altar. Pero algo salió mal. El sacrificio fue rechazado, el alma no fue aceptada por la entidad. En lugar de obtener la prosperidad prometida, lo que desataron fue una maldición.
Elías caminó hacia el altar, con pasos lentos, y colocó sus manos sobre la fría piedra, como si tratara de sentir la historia que impregnaba cada grieta en la superficie. Este altar guarda la energía de la maldición. Aquí se selló la condena de todos los habitantes del pueblo. La entidad nunca dejó de exigir un pago. Así que aquellos que morían no podían descansar. Se convirtieron en sombras, en ecos de lo que una vez fueron, condenados a vagar sin rumbo. Y yo, fui el último en quedarme, el último en tratar de evitar que la oscuridad se apoderara del todo. Los excursionistas, horrorizados, intercambiaron miradas de incertidumbre. El miedo ya se había apoderado de ellos por completo, pero aún había algo más. Algo que les decía que estaban demasiado cerca del final para detenerse ahora. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó Daniel, con la voz quebrada por el miedo. «¿Cómo se detiene esto?». Elías los miró con ojos llenos de pena. «No hay forma de detener la maldición sin hacer un sacrificio final», dijo, su tono grave y triste. «Solo uno de ustedes puede sobrevivir a lo que está por venir. Solo uno puede romper el ciclo. Este altar, la energía que lo rodea, puede sellar la oscuridad, pero para hacerlo, alguien debe ofrecer su vida en lugar de la que fue rechazada. Alguien debe tomar el lugar del sacrificio, o de lo contrario, todos ustedes serán arrastrados por la sombra, igual que los demás». Elías se giró hacia ellos, el miedo ahora claramente visible en su rostro. Este sacrificio no es solo simbólico. Es real. Alguien tendrá que morir para sellar la puerta del mal. El resto podrá vivir, pero el sacrificio dejará una cicatriz que nunca podrán borrar. Y esa persona nunca volverá a ser la misma. Un silencio sepulcral se instaló entre ellos. Las palabras de Elías resonaban en sus mentes, llenándolos de dudas y terror. ¿Quién estaría dispuesto a morir por los demás? ¿Cómo podrían decidir quién sería el sacrificio necesario para salvar a todos? «Pero, ¿por qué tú no lo haces?», preguntó Marta, mirando a Elías, como si esperara que fuera él quien se ofreciera. «Tú has estado aquí todo este tiempo. ¿Por qué no lo haces tú?». Elías cerró los ojos, su rostro lleno de pesar. «Porque no soy lo suficientemente puro para hacerlo. Y ya he dado todo lo que podía dar. Ahora depende de ustedes». El aire en la iglesia se volvió aún más pesado, y las sombras en las esquinas de la habitación parecían retorcerse, como si fueran conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Las puertas se cerraron de golpe, bloqueando cualquier posible salida. La niebla fuera había alcanzado la iglesia, y se deslizaba por las paredes, cubriéndolo todo. «Es el momento», susurró Elías, su voz ahora apagada por la desesperación. «Queda poco tiempo. El mal nunca espera». Un estremecimiento recorrió la columna vertebral de todos. La iglesia, que antes había sido un refugio, ahora era la tumba donde todo se resolvería. La pregunta era, ¿quién haría el sacrificio? ¿Quién tomaría el lugar de la entidad oscura y salvaría a los demás? El tiempo se agotaba, y la oscuridad, finalmente, se había desatado. El aire en la iglesia se volvía más denso con cada paso que daban hacia el altar. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se colaba en cada rincón de sus pensamientos. Las palabras de Elías resonaban en sus mentes, como un eco incesante que no dejaba de crecer. «Solo uno puede sobrevivir, el sacrificio es necesario para romper el ciclo». Los excursionistas se miraban entre sí, incapaces de tomar una decisión, el miedo y la incertidumbre sellando sus labios. La atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable que se hacía cada vez más insoportable. A medida que se acercaban al altar, el ambiente comenzó a cambiar. La luz que penetraba por las grietas de la iglesia se tornó en sombras alargadas, moviéndose de manera antinatural. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer, de entre la niebla que se arrastraba por las paredes, las figuras de los muertos. Primero fueron apenas siluetas, sombras vagas que se movían lentamente, desvaneciéndose tan rápido como aparecían.
Pero luego, a medida que se acercaban más, las figuras se materializaban con detalles aterradores. Sus rostros desfigurados por el tiempo y la enfermedad, sus cuerpos consumidos y corroídos por la oscuridad. Algunos estaban completamente deshechos, con la carne colgando de sus huesos, mientras que otros conservaban rasgos humanos, pero sus ojos vacíos reflejaban una profunda desesperación. ¿Qué son?, susurró Marta, su voz temblorosa, mirando cómo las figuras se acercaban más y más. Elías, sin girarse, mantuvo la mirada fija en el altar. Son los antiguos habitantes del pueblo. Los que cayeron víctimas del sacrificio fallido. No descansan, no pueden. Están atrapados entre este mundo y el otro, condenados a vagar por la eternidad. A medida que avanzaban, las figuras comenzaron a hablar, sus voces distorsionadas por el tiempo y el sufrimiento. Algunas pronunciaban palabras incomprensibles, otras susurraban con desesperación. No lo hagan, murmuraban. El mal nunca se va, nunca se apaga. Daniel, incapaz de soportar más la tensión, retrocedió un paso. Eso no puede ser real, gritó, sus ojos abiertos como platos mientras se aferraba a Marta. Esto es una ilusión. No pueden ser ellos. Son solo sombras. Pero a medida que las figuras se acercaban, la línea entre lo real y lo irreal comenzaba a desvanecerse. Las sombras de los muertos se volvían más tangibles, casi palpables. Uno de ellos, una mujer con los ojos vacíos y la piel grisácea, extendió su mano hacia él. La sensación de frío extremo invadió la habitación cuando su brazo se acercó a su rostro. Marta dio un paso atrás, horrorizada. No. No puede ser. Esto no es real. Pero su voz se apagó en cuanto la figura de la mujer habló, una palabra temblorosa y desesperada: ayuda. Elías, al ver la angustia de los excursionistas, se giró finalmente, sus ojos llenos de tristeza. Ellos no están aquí para ayudarlos. Están atrapados, como lo estaremos nosotros si no actuamos rápido. De repente, otro muerto apareció ante ellos, esta vez un hombre, de pie con una expresión vacía y sin esperanza. Este lugar está maldito. Todos moriremos. El sacrificio, lo peor está por venir. Su voz era grave, como si el tiempo hubiera erosionado todo rastro de humanidad. A lo lejos, una figura más apareció, mucho más imponente que las demás. Un hombre alto, de rostro encarnado por una expresión furiosa, se acercó con pasos lentos pero firmes. No hagáis el sacrificio. El mal nunca se va, exclamó, su voz resonando con la furia de décadas de sufrimiento. Cállate, gritó Marta, temblando de miedo. Tú no eres real. Esto es solo una pesadilla. Pero la figura del hombre continuó su avance, su mirada fija en ella. Si haces el sacrificio, todo habrá sido en vano, dijo con voz baja, casi un susurro, pero el poder de sus palabras resonó en el aire como un latigazo. El ciclo continuará, y no habrá salvación para nadie. Estás condenada a perderte aquí, como todos los demás. La sala pareció congelarse en el tiempo. Las sombras se alzaban a su alrededor, sus voces mezclándose en un susurro incesante. Los muertos estaban pidiendo ayuda, advirtiéndoles del peligro inminente, pero al mismo tiempo se acercaban con intenciones más oscuras. No solo querían advertirles, algunos, los más perturbadores, parecían desear arrastrarlos hacia el mismo abismo del que nunca escaparían. No podemos quedarnos aquí, exclamó Daniel, mirando alrededor con los ojos desbordados de pánico. Tenemos que salir. El sacrificio es una trampa. Pero las puertas de la iglesia se cerraron violentamente, como si la misma iglesia estuviera sellando su destino. La niebla ya había invadido el interior, y las figuras de los muertos seguían acercándose, más rápidas ahora, con la fuerza de aquellos que ya no temen a la muerte. Uno de ellos, el hombre furioso, se abalanzó sobre Marta, sujetándola con fuerza, como si quisiera arrastrarla al mismo pozo de oscuridad del que nunca había escapado. No te dejes atrapar,
gritó Elías, con un tono urgente, mientras trataba de empujar al hombre hacia atrás. Ellos no pueden interferir más, pero si no se enfrentan a la verdad, quedarán atrapados con ellos. La sala parecía colapsar sobre sí misma. Las sombras danzaban alrededor de ellos, formando figuras fantasmales, mientras las voces de los muertos se volvieron más altas, más desesperadas. La realidad comenzaba a distorsionarse por completo, y lo que parecía una pesadilla era ahora un círculo vicioso de sufrimiento. Los excursionistas, atrapados entre las advertencias de los muertos y el miedo a ser consumidos por las sombras, tenían que tomar una decisión. ¿Romperían el ciclo, arriesgando una vida más para intentar salvar a todos? ¿O caerían en la desesperación, víctimas de la oscuridad que los rodeaba? De repente, las sombras que los rodeaban se apagaron en un parpadeo, dejándolos en una absoluta oscuridad. Un grito de terror resonó en la iglesia, pero fue tragado por el abismo. El sacrificio es la única salida, murmuró Elías, sus palabras ya casi inaudibles en el aire. Pero solo uno puede sobrevivir. La última advertencia de los muertos resonó en sus mentes, pero ya no podían volver atrás. El sacrificio debía hacerse. El aire en la iglesia era ahora denso, cargado con una opresión que los envolvía a medida que las sombras se deslizaban a su alrededor. Las figuras de los muertos ya no eran simples espectros, ahora parecían manifestarse como parte de un juego macabro, un juego diseñado para quebrar la voluntad de los excursionistas. La presencia de las entidades oscuras estaba más palpable que nunca, y la atmósfera cargada de terror parecía tener vida propia. Era como si el lugar mismo se alimentara de su miedo. Cada uno de los excursionistas comenzó a sentir la presión de manera diferente, como si las entidades estuvieran escaneando sus mentes, esperando el momento perfecto para atacar. El miedo era el arma que las sombras usaban para manipularlos, y lo sabían. La iglesia se transformó en un campo de batalla donde la mente era el terreno en disputa. Marta fue la primera en ceder. Mientras avanzaba hacia el altar, las sombras se reunieron a su alrededor, susurrando en su oído, recordándole todos sus fracasos, sus miedos más profundos. Vio el rostro de su hermana muerta, su figura pálida y vacía, extendiéndole una mano. ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué no me ayudaste?, le reprochó su hermana en un tono de desesperación. Marta se detuvo, su cuerpo temblando, su mente atrapada en el torbellino de emociones y culpa. No es real, gritó Marta, tratando de rechazar la visión. Pero la figura de su hermana seguía acercándose, y el dolor en su pecho aumentaba. Las sombras la rodeaban, amplificando su miedo. La presión en su mente se hacía insoportable. Te has olvidado de mí, susurró la visión, te has olvidado de todo lo que perdimos. Por un instante, la duda se apoderó de ella. El miedo y la culpa la consumieron. Fue entonces cuando una mano fuerte la tomó del brazo. Era Elías. Marta, no escuches. Ellos están manipulándote. No permitas que tus miedos te dominen. Marta se soltó, respirando con dificultad, pero la imagen de su hermana seguía presente, y su mente luchaba por deshacerse de la ilusión. La entidad oscura quería destruir su voluntad, y estaba cerca de lograrlo. Mientras tanto, Daniel enfrentaba su propio miedo. Las sombras se desvanecieron y el altar se transformó en una visión que lo dejó sin aliento. Se encontraba en un campo de batalla, rodeado de los rostros de aquellos que había perdido en su vida. La guerra había comenzado mucho antes de llegar a ese pueblo. Figuras de soldados caídos, familiares perdidos, todos los gritos de dolor y desesperación se mezclaban en su mente. Esto no puede ser real, gritó Daniel, sacudiendo la cabeza. Yo no quiero estar aquí. Esto no es mi culpa. Pero las sombras seguían creciendo a su alrededor, cada vez más cercanas. ¿Por qué los dejaste ir?, susurraban las voces de sus seres queridos. Nos abandonaste. Todo lo que pasó, es tu culpa. La angustia lo invadió, y cada palabra de las sombras lo llenaba de remordimientos. Como si de repente,
toda su vida estuviera siendo juzgada, y su miedo a no haber hecho lo suficiente lo estaba destruyendo. Solo cuando recordó a sus compañeros, a Marta y Elías, fue capaz de resistir. No voy a ceder, murmuró, cerrando los ojos y respirando profundamente. No voy a dejar que esto me controle. Mientras Daniel luchaba con sus demonios internos, otro miembro del grupo, Laura, era confrontada con la verdad de sus propios miedos. Se encontraba sola en la oscuridad, rodeada de espejos rotos. Cada uno reflejaba una versión diferente de sí misma, todas distorsionadas, envejecidas, llenas de tristeza. En algunos espejos veía el rostro de su hija, perdida en un accidente años atrás. ¿No te das cuenta de que fuiste tú la causa?, le susurraba la imagen de su hija. Siempre has sido una mala madre. Laura se desplomó de rodillas, las lágrimas caían de sus ojos mientras luchaba por encontrar una salida. Cada espejo era una fractura en su mente, un recordatorio de todo lo que había hecho mal. No podía soportarlo. Las voces se multiplicaron, atacando su autoestima, su bondad. Nadie te quiere, le decían. Todos te han abandonado. Pero cuando la desesperación amenazaba con engullirla, un grito la despertó. Laura, mira. Mira lo que eres realmente. Era Elías, quien había logrado atravesar la oscuridad para alcanzarla. No te dejes atrapar. Ellos no son reales, solo son sombras que te quieren destruir. Tienes que resistir, Laura. Laura levantó la cabeza, entre sollozos. ¿Y si todo lo que veo es cierto? ¿Y si soy realmente así? Elías la miró con dureza y determinación. No eres esa imagen distorsionada. Ellos intentan jugar con tus miedos, pero si te enfrentas a ellos, el poder de la oscuridad desaparecerá. Solo tú puedes romperlo. Afuera, la niebla parecía haber aumentado, rodeando la iglesia por completo. Las sombras continuaban creciendo, pero algo dentro de cada uno de ellos estaba comenzando a despertar. Aunque la presión era casi insoportable, el vínculo entre ellos, su voluntad de resistir juntos, comenzó a ganar fuerza. El miedo no debe ser nuestro enemigo, dijo Elías con voz firme. Ellos quieren que nos volvamos unos contra otros, que cedamos al miedo y la desesperación. Pero si nos mantenemos unidos, podemos salir de aquí. Las entidades oscuras se enfurecieron al ver que el grupo no había sucumbido a sus manipulaciones. Las visiones se hicieron más intensas, los miedos más aterradores, pero Elías no flaqueó. Esto es solo un juego que debemos ganar para escapar. Era claro, el juego final había comenzado. Solo aquellos que lograran mantener su cordura, resistir el miedo y no ceder al abismo de sus propios pensamientos, serían los que sobrevivirían. Los que cayeran en la trampa del miedo quedarían atrapados en ese lugar para siempre, consumidos por las sombras. El juego estaba en marcha. ¿Quién saldría de allí con vida? La iglesia estaba sumida en un silencio absoluto, la atmósfera densa como una neblina que parecía asfixiarles el aliento. La oscuridad, ahora tangible, los envolvía, pero lo más aterrador no era lo que los rodeaba, sino lo que Elías acababa de revelarles. La verdad, enterrada en lo más profundo de su alma, había salido a la luz. El mal que acechaba el pueblo, la epidemia, las sombras que habían estado cazándolos, todo había sido causado por él. No solo había fallado en su intento por salvar a los demás, sino que su propio sacrificio había mantenido el ciclo de horror vivo. Elías había intentado sellar la maldición. En su desesperación, hizo un pacto con las fuerzas oscuras, creyendo que podía controlarlas. Pero fue un error fatal. El sacrificio que hizo para evitar que el mal se desatara no había sido suficiente. En su lugar, había creado un ciclo sin fin, una condena que solo podría romperse con la vida de otro. Yo, fui el responsable, susurró Elías, su voz quebrada por el remordimiento. Pensé que podría detenerlo, pero no pude. El sacrificio nunca fue completo, siempre exigió más, siempre, más vidas. Los excursionistas lo miraban, sus ojos llenos de incredulidad y horror.
Las piezas del rompecabezas caían en su lugar, y lo que antes parecía un pueblo desolado por una tragedia natural, ahora se revelaba como el escenario de un horror ancestral. Elías había sido el último intento de contener al mal, y al final, ese mal no podía ser detenido sin un precio. Entonces, tú eres el culpable de todo esto, gritó Daniel, su voz temblando. Nos has estado manipulando. Nos has mentido desde el principio. Elías, con la cabeza agachada, apenas levantó la vista. Lo que hice no fue por maldad, fue por desesperación. Pensé que había salvado al pueblo, pero al final, me convertí en su peor enemigo. Y ahora, la maldición aún persiste. Necesita un sacrificio final. El silencio que siguió fue pesado. La realidad de lo que se les venía encima parecía más aterradora que cualquier sombra que los hubiera acechado. El grupo estaba atrapado entre la verdad de lo que Elías había hecho y la inevitabilidad de lo que debía suceder. La oscuridad que había invadido el pueblo desde el principio estaba a punto de cobrar su última víctima. El sacrificio final, murmuró Marta, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué significa eso? ¿Quién será la víctima? ¿Quién tiene que morir? Elías levantó la mirada por fin, sus ojos llenos de un dolor inmenso. Uno de ustedes. El ciclo solo terminará si uno de ustedes se ofrece como sacrificio. Si no lo hacen, el mal se desatará de nuevo y nadie estará a salvo. Ustedes son los que deben elegir. El aire se llenó de una sensación de angustia. Los excursionistas, que hasta ese momento habían estado luchando por escapar, ahora se enfrentaban a una decisión imposible. La maldición de este pueblo, la amenaza que había comenzado con Elías, no se podía romper sin un último sacrificio. El terror, la desesperación, el sufrimiento de todo lo que habían vivido había conducido a este momento, el último juego. No podemos dejar que uno de nosotros muera, gritó Laura, su voz quebrada por el miedo. No puede ser. No hay forma de que lo hagamos. Lo sé, respondió Elías, su tono grave. Es la última opción. Si no lo hacen, la oscuridad será liberada. No hay tiempo, la maldición crecerá más y ni siquiera yo podré detenerla. Un frío intenso se apoderó de la iglesia. Las sombras que se habían mantenido a raya comenzaron a acercarse de nuevo, como si esperaran ansiosas la respuesta. La presión de la situación era insoportable, cada segundo que pasaba sentían la cercanía del fin. Las entidades oscuras, invisibles pero siempre presentes, susurraban al oído de cada uno de ellos, alimentando su miedo, manipulando sus pensamientos. Elías dio un paso atrás, su rostro lleno de arrepentimiento. No quiero que esto suceda. No soy un héroe. Solo soy un hombre que cometió un error y ahora debe cargar con las consecuencias. No es justo, vociferó Marta, furiosa, su rostro iluminado por la desesperación. Nos has condenado. Tú nos trajiste aquí. Elías cerró los ojos por un momento, como si la culpabilidad lo hubiera consumido. Sé lo que piensan. Sé lo que sienten. Pero ya no hay marcha atrás. La única manera de romper esta maldición es ofrecer una vida que cierre el ciclo. La angustia que sentían todos en la sala era palpable. Las sombras seguían creciendo, como si esperaran una decisión. El tiempo se agotaba. No podían quedarse ahí para siempre. Los muertos, las entidades oscuras, estaban listos para reclamar lo que querían, una vida para calmar su hambre. Un sacrificio que marcaría el final. Daniel, temblando de ira y miedo, dio un paso al frente. ¿Entonces esto es lo que nos queda? ¿Este es el final? Una maldita elección entre vivir o morir. Elías lo miró con tristeza, su voz quebrada por el peso de su revelación. Lo siento. Todo lo que puedo hacer es ofrecerles mi perdón. Pero el mal no se apacigua con palabras. Solo con sacrificio. Las sombras se acercaban, y la iglesia parecía cerrarse sobre ellos.
Cada miembro del grupo sentía la presión creciente, la sensación de que el tiempo estaba agotándose y que sus vidas dependían de una decisión impensable. ¿Quién sería el elegido? ¿Qué opción tomarían para romper el ciclo de la maldición? Solo había una forma de hacerlo, y la última víctima, la última esperanza, debía ser elegida. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, expectantes, como si pudieran percibir el último vestigio de esperanza que quedaba en los corazones de los excursionistas. La decisión, insoportable e ineludible, pesaba sobre ellos como una maldición más. El tiempo, que parecía haberse detenido, avanzaba inexorablemente, como el paso final hacia la oscuridad. Elías observaba a cada uno de los excursionistas, sus ojos cargados de un dolor antiguo, una culpa insoportable. Sabía lo que debía hacerse, sabía que todo había sido una cadena de errores que habían llevado a este momento final. Las sombras, la maldición, la epidemia, todo había sido parte de un ciclo sin fin que solo podría romperse con una última vida. La suya. Es la única manera, dijo Elías, su voz quebrada. He fallado en muchas cosas, pero, este pueblo, estas almas atrapadas, no pueden seguir sufriendo. El sacrificio debe ser mío. No hay otro camino. Marta, Daniel, Laura, todos lo miraban, sin palabras. El miedo que había estado creciendo en sus corazones se transformaba en incertidumbre, y al mismo tiempo, en una necesidad desesperada de encontrar una salida. Pero sabían que no había solución fácil. La única forma de destruir la maldición era a través del sacrificio final. No, Elías, dijo Daniel, su voz llena de incredulidad y angustia. No puedes ser tú. Tú ya has sufrido suficiente. Alguien más debe hacerlo. Pero Elías negó con la cabeza, su mirada fija en las sombras que ya comenzaban a moverse con más fuerza, como si fueran a devorar todo a su paso. Ya he cometido el error de creer que podía salvarlos. Pero ahora sé que solo uno puede salir. Y ese uno no seré yo. Las sombras a su alrededor comenzaron a crecer, arrastrándose hacia ellos como una masa oscura que los rodeaba. Elías podía sentir la presión de la maldición, como si la tierra misma estuviera a punto de tragarlos. Las almas atrapadas, las voces susurrantes, todo estaba a punto de desatarse si no se hacía el sacrificio. Era inevitable. No podemos salir de aquí sin romper el ciclo, dijo Elías, su voz más firme. Y yo soy el que empezó todo esto. Mi sacrificio es la única forma de redimir lo que hice. Laura, con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás, su cuerpo temblando. No es justo. No puedes cargar con todo esto. Hay otra forma. Lo sé, dijo Elías, su tono suave pero determinado. Pero no hay más tiempo. Las sombras nos consumirán si no actuamos. Si no hago esto, no solo yo, todos ustedes quedarán atrapados aquí para siempre. Un silencio profundo llenó la iglesia. Elías cerró los ojos, como si aceptara finalmente lo inevitable. El sacrificio, el cierre del ciclo, la liberación de las almas perdidas, todo dependía de él. Pero eso significaba perderse a sí mismo, perder todo lo que había sido. Sin embargo, había llegado al punto en el que sabía que no tenía otra opción. Es mi única redención, susurró. Lo haré por todos ustedes, por todos los que han sufrido aquí. Con un último vistazo a los excursionistas, Elías caminó hacia el altar, donde la oscuridad parecía cobrar forma. Las sombras se retiraron momentáneamente, como si reconocieran su sacrificio inminente. Elías se arrodilló frente al altar, extendiendo sus manos hacia la oscuridad que lo rodeaba. Que la luz, aunque tenue, ilumine este lugar, murmuró, su voz vibrando con una mezcla de tristeza y esperanza. Y que las almas atrapadas encuentren la paz que se les negó. Un resplandor intenso comenzó a emanar del altar, una luz pura que se elevaba hacia el techo de la iglesia. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando en desesperación, mientras la energía oscura que había estado atrapada en el pueblo comenzaba a disiparse.
El sacrificio de Elías era el único que podía sellar la maldición. La luz se expandió por todo el pueblo, y las nieblas comenzaron a levantarse, como si un peso invisible hubiera sido retirado de su existencia. Los ecos de las voces perdidas que habían atormentado a los excursionistas comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio profundo y sereno. El pueblo, finalmente liberado de su maldición, comenzó a desvanecerse en la niebla, como un sueño roto, una pesadilla olvidada. Elías, con los ojos cerrados, parecía estar desapareciendo lentamente, absorbido por la luz que él mismo había liberado. Las sombras que una vez lo rodearon ya no existían. El sacrificio final se había completado. El grupo observaba en silencio. El pueblo, el mal, las entidades oscuras, todo desapareció ante sus ojos. Elías había cumplido su destino, y con su sacrificio, la maldición que había asolado el pueblo fue finalmente destruida. Pero, aunque el pueblo se desvaneció, las huellas del horror quedaron en sus corazones. Nadie olvidaría lo que había sucedido allí. El eco de las voces perdidas resonaba en sus mentes mientras, con el sacrificio de Elías, el ciclo se cerraba para siempre. Con el pueblo ya desaparecido, el grupo quedó en silencio, mirando hacia la niebla que se desvanecía, sabiendo que nunca podrían escapar de las cicatrices que llevaban dentro. La última luz había llegado, pero también el final. El eco de las voces perdidas quedó en el aire, como un susurro de lo que había sido, mientras el pueblo ya no existía más. Y así concluye nuestra historia, un relato oscuro de sacrificio, maldiciones y sombras que acechan más allá de lo visible. El pueblo desapareció, pero las almas perdidas siguen susurrando en la niebla, esperando ser escuchadas. Si te ha intrigado esta historia, síguenos para más relatos como este, donde el misterio y lo sobrenatural se cruzan en cada rincón. Recuerda, lo que ves no siempre es todo lo que hay. Y, como siempre decimos, ¿qué harías tú si te encontraras con las sombras que nunca se apagan?